Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a la noticia en la comunidad en este día viernes 3 de febrero del 2017. Iniciamos con la información para ustedes. Un grupo de internet estaría generando pánico en redes sociales por supuestamente incitar a la violencia. Conversamos con uno de sus seguidores, quien relata el porqué del comportamiento de este grupo de jóvenes. También hablamos con especialistas quienes dan recomendaciones a los padres de familia. Kevin desde hace 2 semanas empezó a seguir a un grupo cerrado en internet, no para ser integrante a Clara, sino por curiosidad, luego que la misma organización, pero de otro país, se habría atribuido el atentado en un establecimiento educativo en México. Y en el momento en que ingresé me quedé asombrado por cómo se burlaban de las muertes de estas personas en México. Habían memes y con leyendas, por ejemplo, de qué bien que se hizo eso. O sea, es una burla de las muertes que se dieron allá en México. Lo cual asegura le causó mucho temor. La verdad es que yo estoy a punto de salirme porque, de cierta manera tengo miedo, ¿no? De que me lleguen a identificar, de que no comulgo con su ideología, su forma de pensar. Dice que pudo notar que sus integrantes son jóvenes desde los 12 hasta los 30 años de edad. Hay como dos bandos, uno en el que se toma todas estas cosas como una burla, como un humor negro, pero hay otra parte que sí se lo toma más en serio, diciendo, por ejemplo, vamos a hacernos respetar, ya van a saber quiénes de verdad somos nosotros. Según este psicólogo educativo, esta situación debe alertar a las familias sobre el uso y el acceso de sus hijos a Internet. El reto para ellos es trabajar con los límites, pero si el adolescente tiene mayores experticias en cómo acceder y el papá o mamá no tiene esas experticias, van a estar expuestos, van a estar vulnerables. En los establecimientos educativos también se deben hacer controles y así es como se manejan en Ecomundo, según lo afirma su rectora. Nuestros estudiantes están permanentemente monitoreados por los psicólogos del DECE. Nuestro departamento de sistemas tiene bloqueadas por ciertas páginas a las cuales los estudiantes no pueden acceder. Y en casa los padres deben percatarse del comportamiento de sus hijos. Y cuando el padre establece una situación de preocupación, cuando ve que el hijo está demasiadas horas chateando y no sabe lo que está haciendo, y el hijo no quiere que el papá lo sepa, y luego se da cuenta que el hijo está deprimido, que se encierra, que no quiere estudiar, que está asustado, que está nervioso. De ahí la importancia de la cultura preventiva y la comunicación con los hijos, informó Roselena Vázquez. Las recientes lluvias caídas sobre Guayaquil provocaron inundaciones en varios sectores de la ciudad. En la ciudad de Las Amanes, al norte de la urbe, el agua anegó varias viviendas. Después de la lluvia, los resultados. El agua se estancó en la vía denominada Francisco Rizo, la cual se encuentra en el sector Samanes, en el norte de Guayaquil. Los moradores del sitio, en conjunto y con escobas en mano, trataban de solucionar el inconveniente que se generó desde tempranas horas este viernes. Sí, se me metió el agua, imagínense, ahí toda la noche en vela con tremendo aguacero, imagínense. En invierno, todos los años en invierno nos inundamos. Pongamos todas las casas, se ve ahí al frente, se mete el agua allá al vecino. Con el pasar de las horas, el agua empezó a descender. Sin embargo, muchos de los habitantes también tienen sus hipótesis respecto al problema. Tratando de limpiar las alcantarillas ahí que estaban todas llenas de pura basura. Y también no se podía ingresar aquí a lo del trabajo. Encontrado taponados. Tenemos también una incidencia de basuras que ustedes lo han podido reflejar muy claramente, donde en la acumulación de basura en los sumideros y alcantarillas han sido parte del problema que se ha registrado. La vocera de Interagua asegura que se han realizado las inspecciones necesarias ante esta situación. Al lugar afectado llegó un vehículo hidrocliner. Son obras emergentes que se están haciendo en este momento hasta que estén ya los estudios para las obras definitivas que se van a realizar en este sector durante este año. Informó Julio César Saona.
El cáncer cérvico-uterino es una de las enfermedades que más muertes provoca en el Ecuador. Por ello, el Hospital Universitario de Guayaquil trabaja para concienciar a las mujeres sobre la necesidad de conocer cómo detectar y prevenir este mal tiempo. Haga puño, por favor. El cáncer cérvico-uterino es uno de los más frecuentes a nivel ginecológico en el Ecuador. Tendremos aproximadamente entre 800 y 900 muertes anuales por cáncer cérvico-uterino. Las cifras, según indican los especialistas, podrían disminuir si la población aplicara las medidas de prevención necesarias para detectar a tiempo este padecimiento. La cobertura nuestra no supera el 45%. Entonces, todas esas personas que no se realizan el Papa Nicolau, nadie puede saber quién tiene y quién no tiene. Lo que debe hacer toda mujer, que desde que comienza a tener relaciones, hacerse un control citológico anual, con Papa Nicolau incluido. Los exámenes de rutina se constituyen en la única garantía, pues su aparición puede pasar desapercibida por los pacientes. Los cambios se hacen a nivel del cuello del útero, desde lesiones celulares pequeñísimas y va avanzando a un carcinoma in situ. A un carcinoma in situ podemos nosotros asegurar el 100% de sobrevida al paciente y todavía ahí no hay síntomas, es decir, son asintomáticos. Cuando ya el cáncer comienza a crecer en el tumor en el cuello del útero, ahí ya comienzan las hemorragias, pero ya a veces es muy tarde. Hay tratamientos que no obtienen resultados favorables por no haber sido diagnosticado el mal a tiempo. Por lo general, esto trae consigo problemas sociales que van más allá del área de salud. Lamentablemente son mujeres jóvenes todavía, problemas de 40, 50, 60 años, en el sentido que tienen hijos pequeños todavía o hijos adolescentes. Y lo que es destruir una familia, o sea, si la madre no está en el seno del hogar, la familia se destruye, porque el hombre queda viudo y el viudo rápidamente, en pocos meses, tiene otra compañera. En cambio, los niños o los adolescentes quedan solos y sin control. Hoy el número de mujeres que acceden a los chequeos de rutina han aumentado. Sin embargo, aún existen quienes se rehúsan a someterse a estos tratamientos por desinformación o vergüenza. Me echo como unos 10. Y así me lo hago año a año. Claro, cuando una muchacha no sabe de eso, pues nunca se hace. Porque les da miedo que dice que eso duele. Le digo, no duele. Y porque en la mayoría de estos lugares hay varones, hay vergüenza. Informó Mari Carmen Falconi. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el reconocimiento anual a la excelencia Rita Lecumberri en la zona 8 organizado por el Ministerio de Educación. El evento premia a los docentes, instituciones educativas y a estudiantes que se han destacado por tener los puntajes más altos. El premio a la excelencia académica Rita Lecumberri conmemoró su segunda edición. Ya lo hicimos a nivel nacional, con los mejores puntuados a nivel nacional, y en estas semanas lo estamos haciendo en todas las capitales de provincia. El esfuerzo de quienes laboran en el área educativa fue reconocido con un diploma simbólico que representa los múltiples sacrificios que realizan por ser los mejores. Que el ser maestro implica vocación y una gran responsabilidad. No se puede dar aquello que no se tiene. ¿Cómo podemos enseñar de manera correcta si no amamos lo que hacemos? En cuanto a quienes fueron en busca del saber a las aulas de clase, este premio representa solo un estímulo para seguir desarrollándose profesionalmente. Los desvelos y los sacrificios dentro de mis carencias económicas y la ausencia de mi padre valió todo la pena. Pero allí no culmina mi camino, más bien mis expectativas académicas recién empiezan. En la zona 821 fueron los reconocimientos otorgados por el Ministerio de Educación. Entre los principales destacan Joseph Bastidas como el mejor docente. Él es representante de la Escuela Educación Básica República de Filipinas y alcanzó un puntaje de 9.85. La mejor estudiante Gabriela Ashki representa la Unidad Educativa Particular Visión con un puntaje de 1.000 puntos y 9.96 de nota de grado. Mientras que la institución mejor puntuada en esta ocasión fue la Unidad Educativa Águilas de Cristo. Informó Mari Carmen Falconi. Comunidad, en la mañana.
mañana y en la noche Seguimos informando, amigos televidentes. Ancón es considerada la primera localidad petrolera del Ecuador. Ubicada en la provincia de Santa Elena, se convirtió en una ciudad modelo a inicios del siglo XX tras el inicio de la explotación de petróleo en la zona. De la historia de Ancón, yo quisiera remontarme a 1911. ¿Cómo era en esa época, o al menos qué es lo que sus familiares le han contado de esa época? Bueno, para 1911, el 5 de noviembre exactamente, se perforó el primer pozo de petróleo, a 10 minutos de Anconcito. Entonces eso hizo que se desatara en el país el boom de la era petrolera. ¿Ya? Y cuando se ocurrió eso, se instaló una torre petrolera y se instalaron en sus alrededores del Pozo 1, está cerca del mar. Entonces se instalaron unas carpas y allí durante todo el tiempo que estuvieron perforando y explotando petróleo, ahí estuvieron los trabajadores ingleses. Los ingleses se preocuparon por esa situación, separar, como quien dice, las razas, todas esas cosas. Yeah. Entonces a nosotros nos sorprendió eso, ¿no? Pero como nosotros queríamos trabajar, entramos a trabajar, sin ninguna otra sorpresa. O sea, eran muy divididas las clases sociales. Exacto, exacto. En un lugar, en un barrio, vivían la clase baja. Ahora, sí, una vez se formó ese sistema, comenzaron a ellos a observar a los trabajadores. Porque ahí esta empresa fue bien organizada, entonces comenzaron a observar a los trabajadores de tal manera de que los trabajadores pues se esforzaban por trabajar. Viendo la necesidad pues de que contratar más personal y de que había petróleo realmente, porque habían tenido noticias de eso a través de dos geólogos, John Campbell y Leonard Berry, que para 1914, posteriormente a la perforación de petróleo, ellos vinieron, porque escucharon, ¿no?, de que había venido la The Ancon Oil Company a perforar precisamente el Ancon Well o Pozo 001. Como ellos vieron, los de la The Ancon Oil Company, vieron que salía poco petróleo, entonces se fueron, pensaron que ya no había más. Esto llegó a oídos de la British Petroleum, la mayor concesionaria petrolera del mundo. Y entonces ellos enviaron a los dos geólogos que les mencioné, estuvieron 3 años aquí, emitieron un informe de 40 páginas, luego de lo cual allá en Inglaterra se conformó la Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited, que es la empresa que llegó acá a Ancón en diciembre de 1919. Su primer gerente, el inglés George Sargent. Entonces él vio la necesidad de que ya se creara el campamento minero con viviendas. Entonces inicialmente construyeron las viviendas de aquí del barrio Guayaquil, las del barrio Inglés, y el resto se fueron de las edificaciones creando entre los años 20 hasta los años 40. Bueno, Ancón, la historia de Ancón se teje en base a sus recuerdos, a sus costumbres, a su gente, porque no solamente es gente de aquí de la provincia de Santa Elena, sino que hay gente de todo lo que es el contorno del Ecuador. Hay gente de la Sierra, Oriente, y lo que es, le puedo decir pues que hoy en día solamente estamos sus descendientes, porque los ingleses ya hay poco, también hay descendientes de ingleses, ¿no? Lo que le puedo decir, bueno, como no le puedo contar de Ancón, es que en su época era muy distinta a la de ahora, a la de que es hoy día, ¿no? Por ejemplo, fue una ciudad satélite, un ejemplo a nivel de todo el país, porque teníamos todos los servicios básicos, en especial lo que nunca antes había. Tenemos luz, agua, escuela, colegio, medicina, la comida, todo eso marcaba Ancón, ¿no? Todas sus calles, todo era pavimentado, era con tierra brea,
con todo, eso era. Ahora, su gente estaba ubicada de acuerdo, por ejemplo, si venían de Guayaquil, era el barrio Guayaquil. Si venían de Riobamba, era el barrio Riobamba. Y así sucesivamente. De la misma manera, sus clubes, ¿no? Aquí hay Club Nacional, club que ya no existe, ya, pero queda en recuerdo su nombre. El club inglés, que estamos aquí cerca, pues lo vemos, que solamente era para los ingleses. El Club Nacional, ¿no? El Amazonas, el Unión. Todos esos clubes existían aquí en Ancón. De la misma manera tenemos su hermosa iglesia anglicana, un modelo anglicano de que todavía está intacta, ¿no? Y sus casas, su estructura, ¿no? De todas sus casas, los canchones donde vivían la gente, pues los obreros. Todo el mundo entró como obreros, todos. De diferentes partes aquí del Ecuador vinieron. No solo de Ancón ni de Santa Elena en general, sino de todo el país. De toda la provincia. Aquí vino guayaquileños, de la provincia del Oro, más de la sierra, de la parte de la provincia del Chimborazo, de Riobamba. Entonces, de ahí venían bastantísimas personas, de la sierra. Esas personas entraban como obreros también así, a trabajar. En esa época se trabajaba casi las 24 horas, noche y día, trabajando para poder seguir adelante en esto. Los ingleses, me imagino que en esa época llegaron a un acuerdo con el gobierno para poder asentarse aquí. Sí, en alquiler le dieron 400 y un poquito más de hectáreas para que pudieran perforar y explotar el petróleo. Y ellos se encargaban de poder manejar y distribuir la zona de la mejor manera. Sí, de hecho, como usted puede apreciar aquí en Ancón, todos los barrios están específicamente divididos con sus calles, y para la época en que vino la Anglo, esto, con toda la creación de las viviendas, de los clubes, de la iglesia, de las hospitales, de la Ancón Clinic, de las escuelas, el colegio, todo eso hizo que Ancón se convirtiera en un referente en su época, en una ciudad modelo en su época. Para hablar de Ancón, deberíamos hablar de diferentes temas y deberíamos tener demasiado tiempo para poder relatar lo hermoso que fue eso. La disciplina, la lealtad, la amistad con la que se vivió allá, era una cosa diferente. Cuando yo alguna vez conversaba con mis amigos sobre Ancón, me hicieron enseguida una observación: ¿en qué película viste eso? Y no fue una película, la viví. Yo soy de Ancón, estudié en Averri, y cuando hablamos de Averri hablamos todos de la misma cosa. La educación, pongamos, era un privilegio allá. Normalmente se tenía que dar un examen para poder ingresar a los sistemas educativos. Los profesores eran de primer nivel. Y bueno, y en educación fuimos los pioneros en la península. Para esto, como digo, todo estaba bien organizado. Comenzó a fabricar las escuelas. Porque ya, no había escuela, organizar entonces, la sociedad completamente. Sí, todas las escuelas, tanto para niños como para las niñas, y también el primer colegio secundario que tuvo aquí en la península, lo hizo aquí en Ancón, se llamaba escuela profesional, entonces, de profesión nada más. Entonces, y en esa época yo fui casi fundador, por cuanto yo entré en el tercer año de haberse fundado el colegio. Okay. Allí nos enseñaron todo lo que aprendimos para seguir. De ahí salí. Y los ingleses eran los que se encargaban de traer maestros, de organizar todo el sistema escolar. Yo sí le digo, lo mejor que tenía la provincia del Guayas.
para ustedes. Ancón, declarada Ciudad Patrimonial del Ecuador en el 2011, es una localidad ubicada en la provincia de Santa Elena que acogió a visitantes de todo el país y de otras partes del mundo entre 1920 y 1940 tras el inicio de la explotación petrolera en la región. Ancón es además cuna del mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Ancón fue desarrollado por los ingleses de acuerdo a la topografía del terreno. Estamos hablando de una cota de 70 metros de altitud, lo que permitía, de acuerdo al desnivel de terreno, planificar su entorno. Y es así como comienza a construirse el campamento, el cual se desarrolla totalmente hasta los años 28, 30. En aquella Ancón cuenta con 6.000 habitantes y aproximadamente 6 clubes que son creados para darle exactamente el bienestar a los trabajadores. Para mantenerlos allí, sencillamente manteniendo sus ideales, sus creencias y igualmente dándole la amplitud para practicar todo tipo de actividades sociales, culturales, deportivas. Hablamos de que hay mucha cultura, ¿no? Que partiendo del punto de que vino a trabajar Ancón mucha gente, no solo de Santa Elena, de Guayas, de Manabí, que son las provincias más cercanas a Ancón, sino también de la sierra. Gente, y asimismo también de otros países. Pues así es. No solo venían ingleses. No, aquí hubo un compendio de etnias, de costumbres, de tradiciones, procedentes no solamente de fuera del país, en este caso los ingleses, alemanes, jamaiquinos, que incluso se enamoraron de ecuatorianas y actualmente aquí viven sus descendientes. Por eso es que a veces vamos y venimos a Ancón y encontramos así esos apellidos raros que nosotros decimos. Sí. Y de dónde son ustedes. Sí, por ejemplo, Borel, Martin, Marshall, hasta Spencer. Sí, nuestro máximo referente deportivo es de origen jamaiquino, Alberto Spencer. ¿Y nació acá? Aquí jugó y luego se lo llevó el club, el Everest de Guayaquil. Y posteriormente, debido a su habilidad, por eso se lo denominó Cabeza Mágica, entonces ya lo contrataron en Peñarol y falleció siendo cónsul honorario del Ecuador. Bueno, todavía existe gente aquí, ingleses, jamaiquinos, todavía hay aquí. Se encuentran sus descendientes todavía, ¿no? Y asimismo estamos aquí diferentes de la costa, de la sierra, y la gente es tranquila, humilde, sencilla, hospitalaria más que nada, ¿no? Como usted verá, toda tranquila, a la gente le gusta venir aquí por su tranquilidad, por ese relajamiento que usted puede percibir el aire libre, como usted lo ve aquí, ¿no? Todo eso, tenemos esa fortaleza nosotros. Las mujeres, por ejemplo, ¿a qué se dedicaban? Mientras los hombres estaban en la obra, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres se dedicaban a la cocina. Al hogar. No había otra cocina, ayudar a nosotros ya para tener los alimentos ya listos para... Tocaba la sirena a las 11, nosotros salíamos a reposar 2 horas. A las 1 de la tarde entrábamos a trabajar hasta las 5 de la tarde. Ah, ¿sí? Todo organizado como los trabajos convencionales. Así, sí. Como se maneja por lo general las empresas hasta el día de hoy. Sí, exacto. Imagínese usted que nosotros no pagamos un medio
Por eso digo yo que eso estaba compensado con el sueldo que nos pagaba. Claro, en relación de la época, para nosotros era bajo. Pero yo comencé a pensar, digo, pues si nosotros no vamos a casa, no nos cobraron ni media. Claro. Ni la luz eléctrica, ni el agua, porque aquí también la empresa construyó una estación de agua potable. O sea que el mar bombeaba unas bombas especiales que se hizo ahí, entonces por medio de calderos eso lo transformaron en agua potable. Eso se le llamaba una planta de salinizadora de agua. Esa la construyó la empresa. Es un equipo bien grande que hizo y cada uno de los trabajadores se especializó en eso. Yo como mecánico yo entrábamos a reparar las bombas, unas bombas bien grandes, de acá absorbían entonces contrataba unos buzos para ponerle la entrada del agua, pues unas mallas especiales para que no esté con basura. Entonces eso venía y entonces elaboraba por medio de digamos, los calderos la hacía potable, agua dulce. Se desarrolla con sus barrios, con su industria, paralelo a la educación, el deporte, la parte social, la parte cultural. Pero Ancón aporta mucho a la historia del país con sus recursos. Y es allí donde la planificación inglesa crea diferentes barrios para los trabajadores de Ancón. Y normalmente el barrio inglés para los altos funcionarios, los barrios populares para los trabajadores solteros y otros barrios que ya tienen cierta comodidad para la gente que se va casando y va teniendo su descendencia. Normalmente los trabajadores se movían de acuerdo al número de personas que formaban la familia, porque esa era una de las cuestiones que cuidaba mucho la empresa. El trabajador, durante todo el tiempo que estuvo allá, fue protagonista de muchas jornadas. Las jornadas sindicales que hicieron temblar al país y a los gobiernos de turno, porque las cosas tenían que irse a resolver allá donde era la matriz del oro negro. Y sencillamente eso dio una pauta para que en diferentes lugares del país también se cree el sindicalismo paralelo a él. Distinto el de hoy en Ancón. La gente está nostálgica de saber de que años atrás, ahora, sí ha sentido ese cambio, ¿no? Pero en realidad tenemos que ya vivir, ¿no? Porque ahora tenemos que sentar los pies de la tierra, porque es muy diferente. Ahora vivimos nosotros, no tenemos lo que teníamos antes, los beneficios de antes. Ahora tenemos los servicios que es lo del gobierno. Estamos esperando, a espera del gobierno que nos apoyen, ¿no? Haciendo pues nosotros como gobierno parroquial gestiones, ¿no? En base a esto el municipio. Pero sí, gracias a Dios, sí hemos logrado algo, ¿no? Lo que antiguamente estaban abandonados en sí, porque no sabían qué rumbo en realidad. Si se fue Anglo, con la avenida de Anglo, luego se fue, cogió a Cepe, luego pasó a Petroecuador. Entonces la gente estaba aquí, no sabía, estaba dónde mismo, qué rumbo coger. Pero luego después pues ya se formó aquí, ya la gente se unió y ahora pues tenemos aquí la parroquia que es la de San José de Ancón. Lo principal que se preocupa la empresa es el ambiente, que ahorita está descuidado. Pero el ambiente, oiga, no se permitió un papel por aquí y por allá, no había esto. Todo pero tan limpios eran estos señores que el que no cumplía, lo llamaban al departamento de trabajo, pues vaya a Santa Elena a pagar la multa por desaseado. O sea, eran totalmente disciplinados. Cuidaban en todo. Limpios, más que todo. Especialmente en el sentido de la salud de los trabajadores no había nada que hacer. Todo era base, digamos, de limpieza, de todo, para que nosotros no nos enfermemos así porque sí.
A sus 100 años de ser pues una zona petrolera, se declaró Ancón Ciudad Patrimonial del Ecuador. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en esta emisión informativa. Que descansen, feliz fin de semana, Dios los bendiga. Chao. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche.